Bienvenidos un día más a estas reuniones espirituales que hacemos pensando en pasar momentos juntos, en poder disfrutar de la palabra de Dios y sobre todo abrir el texto bíblico para encontrar esas joyas de la historia de los primeros años de funcionamiento de los seguidores de Jesús, donde muchas veces se vieron en verdaderas dificultades que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginarnos, pensando que nuestra situación actual es la más desorganizada de la época. Pero ayer dejábamos el programa con el consejo a Pablo de que no fuese al anfiteatro, porque estaban las cosas muy complicadas por aquel artesano del templo de Artemisa que veía peligrar su oficio, su dinero, su ganancia. Es muy fácil encontrar, mis hermanos, a lo largo de la historia, incluso todavía hoy, el enfrentamiento entre la palabra de Dios y los bienes particulares de los seres humanos. Comenzamos. A partir de que Pablo no va a ese lugar, el encuentro espiritual de hoy, basado en la inspiración de la Biblia, tal y como estamos acostumbrados, donde podemos leer precisamente esa idea. Es el resultado, como hacemos en la cabecera de cada programa, es el resultado de la llegada del Espíritu Santo a la vida de aquella comunidad religiosa pequeña, pero importante. Vamos a ver dos pequeñas secciones del libro de los Hechos, en el capítulo 20, del 1 hasta el 12, donde encontramos dos pequeñas secciones importantes que van a marcar el itinerario de Pablo. Ahora abrimos más el mapa. Estaba en Éfeso, fue a Troas y hoy llegará hasta Macedonia, en ese camino hacia pues, Jerusalén. Y después él quería, como decíamos en el programa de ayer, él quería llegar hasta Cuando cesó el alboroto que acabamos de hacer mención en la introducción, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de exhortarlos, se despidió de ellos para ir a Macedonia. De Éfeso a Macedonia, como mostrábamos hace un momentito en el esquema. Y luego de recorrer aquellas regiones, exhortándolos con extensas palabras, es decir, exhortándolos con argumentos realmente válidos sobre que Jesús es el Mesías Redentor del mundo, llegó a Grecia, la que había sido la capital de la cultura, de la filosofía, del pensamiento humano desarrollado de forma estructural, tan solo 3 siglos antes de Cristo. 3 meses después, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Le acompañaban entonces una serie de discípulos, de personas comprometidas con el Evangelio. Sópater, Berea, los de Tesalonicenses que habían evaluado y habían visto si lo que Pablo decía o no decía era la verdad de la Biblia. Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Nombres
que aparecen relatados en el Evangelio de los Hechos del Espíritu, como personas que tienen entidad, que habían aceptado a Jesús y por eso se les menciona por su nombre, porque además debían de ser personas reconocidas por la comunidad como verdaderos seguidores de los del camino. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Y nosotros, cuando pasaron los días de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es decir, el periodo que va desde los 7 días antes de la Pascua hasta la Pascua. Y esta idea es muy, muy importante para la reflexión que vamos a hacer en el programa de hoy. Tal y como nos está diciendo, entramos en la segunda sección. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, es decir, el día que va después del sábado, en aquel año, la Pascua caía en domingo. Porque debemos de recordar que el calendario judío de las fiestas, no el sábado, de las fiestas caían en días en concreto, fuese el día de la semana en el cual cayera, según un calendario de 30 días por mes y una regularización periódicamente para que cuadraran justamente con el ciclo solar. Por tanto, estamos hablando de celebrar la Pascua. Pablo les hablaba. Es una lástima que este versículo sea empleado por algunos grupos de corte de la Reforma para decir que ya en ese momento se celebraba el domingo y olvidan que la fiesta de la Pascua en la época de Jesús sí que cayó viernes, sábado, pero ahora, años después, cae en domingo, el primer día de la semana. Y se refiere a la Pascua, lo que terminará llamándose en la época del cristianismo Santa Cena, y no se refiere para nada a que los primeros cristianos, incluido Pablo, traspasaran ya del sábado al domingo el día de reposo. Eso no encuentra ninguna justificación en la Biblia. Una cosa es la Pascua y otra cosa es el sábado como conmemoración de la creación. Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. ¿Sabéis? Si hubiese sido una Pascua judía de la que Pablo estaba totalmente acostumbrado en su vida anterior, hubiesen hablado del pasado, hubiesen hablado de la ley, hubiesen hablado de la salida de Egipto. Sin embargo, aun recordando esos hechos importantes, porque formaban parte de la historia del pueblo de Israel, los seguidores de Jesús incluyeron una idea extraordinaria y fundamental. Jesús era la verdadera Pascua y celebrándose en el día que cayera según el calendario, la antigua Pascua con el Cordero había terminado. Y a Jesús, al entregar su sangre como símbolo, como recordatorio de la nueva alianza, que es la obra de Jesús en el santuario del cielo, Pablo llenó aquellas horas con ese mensaje de salvación, porque además estamos viendo en el libro de los Hechos del Espíritu que Pablo no sabía hacer otra cosa, nada más que predicar el Evangelio, sin pararse en las dificultades, en las crisis, en las persecuciones, en los azotes, en la vergüenza pública. Pablo tenía muy claro cuál era la misión que iba a compartir. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Lógicamente es otro aposento diferente, pero la fiesta es una fiesta de confraternización.
de compartir juntos los recuerdos, la salida de Egipto, los recuerdos del plan de salvación inaugurado. Porque esas fiestas eran fiestas comunales, eran fiestas de la comunidad. Y a cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo iba dominando un sueño profundo mientras Pablo disertaba largamente, hasta que, rendido por el sueño, cayó del tercer piso abajo. El aposento alto estaba en la tercera planta y fue levantado muerto. Entonces Pablo bajó y se tendió sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, su vida ha vuelto en él. Como todos los milagros, como todas las obras portentosas de Dios, utilizando a seres humanos, como Jesús fue el testigo de ello, son para predicar el Evangelio, son para que se vea la manifestación poderosa de Dios, no para beneficiar ni a ese joven, ni a Lázaro, ni a todos aquellos que abrieron sus tumbas cuando Jesús resucitó, sino para mostrar la gloria de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que celebrando aquella Pascua, aquella Santa Cena, poder mostrar el poder que Dios está dispuesto a dar a nuestra vida? Cuando ponemos esa vida en sus manos, cuando nos decidimos a aceptar el plan de Dios para nosotros. Continuamos con el relato. Subió luego. Y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba. Y así, terminando la celebración de la Pascua, partió al lugar donde iba en su proyecto. Y se llevaron vivo el joven. Y fueron consolados no poco, sino que esa obra milagrosa, ese poder portentoso del poder de Dios a través del ser humano, no confundamos. Los milagros nunca son hechos por el ser humano. No hay ningún ser humano que tenga capacidad para hablar en lenguas. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad de intervenir en la resurrección de un ser humano, ni en la sanación de un enfermo. Es el Espíritu Santo el que dirige la comunidad. Es el Espíritu Santo el que lleva a cabo todo el proceso. Y tú y yo podríamos ser esos instrumentos todavía hoy en las manos de Dios. No para nuestro beneficio propio, como suele ser el contenido de las oraciones que hacemos diariamente, sino para que Dios se muestre verdaderamente como es. Aquellas personas mostraron la gratitud a Dios. Y nosotros, en este final del día, vamos también a mostrar la gratitud a Dios. Tenemos la oportunidad, mis hermanos, de ser instrumentos claves en la enseñanza de la obra de Jesús en el tiempo en el cual vivimos. Y estoy convencido y convertido de que si pusiésemos nuestra vida sin reservas en manos del Espíritu, presentaríamos a la sociedad un Dios mucho más vivo, mucho más fuerte, mucho más relevante para la vida del ser humano. Mis hermanos, Dios quiere ser relevante, Dios quiere ser trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra existencia. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que somos. Esperando, Señor, esperando que tú puedas venir a este mundo. Que tú vuelvas, Señor. Mientras tanto, recordamos la obra del Espíritu en la comunidad
de seguidores de Jesús primitiva. Esa comunidad, Señor, que tú formaste directamente para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre amante, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Señor, por todo cuanto nos das. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Que el Señor te dirija y ojalá que tú y yo abramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu de forma definitiva, sin reservarnos nada para nosotros, como hizo Pablo, que fue capaz a transmitir la imagen de un Dios vivo, trascendente y real en la vida de los discípulos que le siguieron. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el próximo capítulo. No te lo pierdas.